Muy buenos días, estudiantes del grado 10º de la institución educativa Leonidas Acuña. Dentro del plan de clases número 9 del área de lengua castellana estaremos trabajando en esta oportunidad el tema de la reseña. Dentro del plan de clases, primero vamos a encontrar el concepto y las características de la reseña. Tenemos que la reseña es un escrito breve que informa y a su vez valora una obra o un producto cultural, y su característica fundamental radica en describir y emitir un juicio valorativo a favor o en contra. Tenemos dentro de sus características que utiliza un lenguaje entendible para cualquier lector, además que informa de manera breve, clara y completa acerca de los aspectos más relevantes de la obra que vayamos a reseñar. También tenemos que presenta una descripción y una valoración con argumentos y contiene un análisis objetivo y serio de la información del producto reseñado. Para finalizar, tenemos que contrastar la obra o producto cultural con otros con el fin de hacer una valoración crítica. También encontramos una clasificación. Tenemos que la reseña se clasifica en informativa, crítica o analítica y la reseña literaria. Aquí, como podemos ver, encontramos la definición de cada una de ellas. También encontramos la estructura. Tenemos que la reseña consta de 5 partes. Primero el encabezamiento, luego la presentación del autor y de la obra reseñada, luego viene el resumen y por último la crítica y la conclusión. Dentro del encabezamiento encontramos el título de la reseña, la ficha técnico-bibliográfica donde aparece el título de la obra, el autor, la editorial, el país y el año, el autor de la reseña y el grupo. Luego viene ya la presentación de la obra reseñada, luego la síntesis comentada del contenido de la obra o producto cultural, el juicio valorativo y crítico que hagamos y por último la conclusión. Dentro del plan de clases vamos a encontrar también un ejemplo donde aparece la estructura que les he comentado en este apartado: el encabezamiento, el resumen y la crítica y la conclusión. Ahora les voy a explicar las actividades que van a encontrar dentro de ese plan de clases número 9. Primero nos encontramos con la identificación de saberes previos. Aquí encontramos un breve texto del que ustedes deberán realizar una lectura atenta para responder los interrogantes que aquí aparecen. Primero, según el autor, que hace especial el libro 300 días de Afganistán. Luego el segundo punto, que dice transcribir una oración que demuestra la opinión del autor sobre el contenido del libro. Y para finalizar se van a señalar los argumentos usados por el reseñista que demuestran que su valoración del contenido del libro es coherente. Luego de la identificación de saberes previos y la conceptualización que ya les acabo de explicar, van a encontrar el desarrollo de las competencias. El primer punto, teniendo en cuenta la estructura de la reseña, ustedes deberán ser capaces de ubicar cada una de sus partes con su respectiva definición. Aquí encontramos síntesis de la obra o película, juicio valorativo y crítico, la presentación, la conclusión y el título de la reseña. Ustedes deberán ubicar cada una de estas partes con su respectiva definición o conceptualización. En el segundo punto encontrarán una reseña donde observarán detenidamente su estructura, que es la identificación, la síntesis y el comentario crítico, y a partir de esa estructura y de esa lectura atenta que ustedes realicen van a contestar el punto 1, 2, 3 y 4 que aparecen al final. En el punto número 4 ustedes van a leer una historia de la cual van a realizar una reseña diligenciando la ficha que aparece. En este caso aparece un cuento llamado El asesino del escritor norteamericano Stephen King y ustedes deberán diligenciar esta ficha que aparece a continuación. El título, el autor, el año de publicación, el tipo de texto, cuál es la introducción, cuál sería el resumen del texto y un comentario crítico sobre el mismo. En el punto número 5, y ya para finalizar, ustedes deberán hacer una reseña sobre una película favorita. Para ayudarse, podrán seguir este esquema que aparece a continuación teniendo en cuenta la estructura de la reseña. Primero, el encabezado, donde deberán integrar el título de la reseña, el autor y la ficha técnica con los datos que aquí aparecen.
el título de la película, el género al que pertenece, el director, el año, la fecha de estreno y los actores principales de esa película. Luego vendrá la parte de la introducción, donde ustedes harán una presentación de esa obra o de esa película y de su autor o el director. Luego vendrá la parte del desarrollo, donde ustedes realizarán el resumen del contenido de la obra reseñada, que es la película. Y por último, ya viene la conclusión, donde harán una valoración crítica de la obra reseñada y la recomendación o invitación a leer o a ver la película, en este caso. De esta manera, terminaríamos las actividades del desarrollo de competencias. Luego, encontrarán la rúbrica de autoevaluación que deberán diligenciar. No está mal de recordarle que también deberán realizar antes la evaluación y el link que se les compartirá en el plan de clase y que desarrollaremos durante la segunda semana del plan de clases 9. Aquí aparecen algunas informaciones importantes que deberán tener en cuenta. Primero, leer detenidamente y comprender toda la información que está contenida dentro del plan de clases número 9. Deberán realizar todas y cada una de las actividades allí contenidas. Deberán asistir a los encuentros sincrónicos y o presenciales de la asignatura según el horario establecido. Deben cargar en la plataforma de Google Classroom todas las actividades resueltas, lo que son los saberes previos y desarrollo de competencias. También deberán realizar la evaluación en línea y cargar las correcciones, sugerencias propuestas por el docente. Y por último, participar de las actividades propuestas en el proyecto transversal del área de lengua castellana. De esta manera, hemos terminado con la explicación general del plan de clases 9. Cualquier inquietud la atenderemos en los encuentros sincrónicos y o presenciales. Feliz mañana a todos.